Bueno, pues aquí estamos de nuevo, otra sesión más, también otra sesión menos, depende de cómo se mire. Seguimos inmersos en las profundidades de los obstáculos a la paz. Voy a ir agarrándome al libro y bueno, como recordatorio, pues ya no me acuerdo ni de la sesión en la que estamos, porque vamos leyendo lento, porque cada cosa que leemos luego desarrolla mucho en preguntas. Los obstáculos a la paz son 4 obstáculos, estamos en el segundo. El segundo es la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Que el curso de otra forma lo titula también la atracción del dolor. Bueno, aquí estamos. Nos habíamos quedado en la última sesión en el punto 14. Y sin más, pues vamos a empezar a leer, a ver qué nos dice. Habíamos ya hecho alguna frase del punto 14, pues allí donde me apetezca o donde me diga algo, ahí empezaré a explicar, pero empiezo a leer. Bueno, dice, ¿por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso. La primera pregunta todos diríamos, ¿cómo no va a ser importante para mí? Si yo lo que creo es que soy un cuerpo. Así de primeras, ¿no? El curso me está diciendo que no, que soy otra cosa, pero yo, mi experiencia rápida y directa es que soy un cuerpo. Dice, aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso. ¿De qué se compone el cuerpo? Pues de materia biológica, ¿no? Que al final, pues, o descubrimiento, tú vas profundizando en lo que se compone el cuerpo y cuando ya llegas al nivel del átomo te empiezas a dar cuenta de que hay bastante más nada que algo, hasta que al final ya los científicos te dicen no. Información codificada, una función de onda, es decir, nada de nada. Nada de nada, pero entonces el cuerpo es nada de nada. ¿No será mente? ¿No será mente representando algo ficticio, captable solamente a la escala de los ojos físicos en este diseño que hemos realizado? Bueno, dice, y es igualmente cierto que no puede sentir nada. Sí, me acuerdo que en la otra sesión dijimos, claro, hagamos la prueba y anestesiemos a alguien. Mientras no hay conciencia de vigilia activa, no puede sentir nada. La conciencia de vigilia se desactiva bastante con el sueño. Por eso, en el sueño puedes tocar a alguien y no está ofreciendo una respuesta, porque quien siente es la mente. El cuerpo es un mero transmisor. No es más. Te transmite las sensaciones que tú deseas, claro, porque tú en realidad estás proyectando sobre él la capacidad de sentir. Pero cuando estás inconsciente, ¿qué siente el cuerpo? Cuando estás anestesiado, ¿qué siente el cuerpo? Nada. Cuando la conciencia está ausente, cuando estás inconsciente, el cuerpo no siente nada. Es la mente. Pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, frase resaltable, un celular, un móvil, un medio de comunicación. Bueno, eso es el cuerpo, un medio de comunicación. Tú cuando quieres hablar con alguien, de lejos utilizas el móvil. Tú cuando quieres hablar con alguien directamente, utilizas el cuerpo, un medio de comunicación. Esa es la visión espiritual del cuerpo. Ese es el propósito del Espíritu Santo para el cuerpo, ser un medio de comunicación. El ego lo ha diseñado para otras muchas cosas. Decía la sesión de lectura explicada última, para vanagloriarse. El ego utiliza el cuerpo para vanagloriarse, para atacar, para obtener un falso placer. Pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan. Recibe y transmite los mensajes que se le dan. ¿Quién se los da? La mente.
el decisor. Tú, en muy diferentes niveles. Me están llamando, pero no... Un momentito. Que estoy en sesión. Venga, hasta ahora. Ya está. Tan sencillo como decir estoy en sesión y es automático. Bien. Continúa. Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. Los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. ¿Y quiénes son el emisor y el receptor? Las mentes. ¿Y las mentes con qué roles pueden identificarse o con qué esencia primigenia se pueden identificar? Bien, lo dice más adelante. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, que los sentimientos de los mensajes del cuerpo como medio de comunicación los proporcionan emisor y receptor. Y el emisor y el receptor de los mensajes del cuerpo pueden ser el ego o el Espíritu Santo. Porque tú puedes identificarte con un sistema de pensamiento egoico o con un sistema de pensamiento propio a tu naturaleza, a lo que eres. Y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. Bien, ¿qué significa que el emisor y el receptor son uno y lo mismo? ¿Algún voluntario? Que lo hemos explicado ya muchas veces. Entonces esto ya es un examen. Bueno, es sencillo. Nosotros ya sabemos que en nuestro estado natural, que somos espíritu, que se maneja con la mente, que es la expresión creativa del espíritu, compartimos entre todos esa mente. Es una mente, una comente, una mente utilizada por una multiplicidad de seres, ¿no? Y entonces la cosa es que solo hay esa mente. Esa mente, tantas veces lo hemos dicho, que es la mente divina y sus extensiones creativas, que somos nosotros, y nuestras extensiones creativas, que en conjunto formamos esa filiación y el Creador y el Padre. Y entonces de esa forma, como solo existe esa mente y es compartida, en realidad no hay nadie más. No hay otro, no hay fuera, no hay allí. Eso ya lo hemos dicho. No hay allí y aquí en nuestro estado natural. Por lo tanto, aunque hagamos la ficción en estas experiencias que estamos viviendo, aunque hagamos la ficción de que yo estoy aquí y vosotros allí, cada uno en su sitio, realmente es una ficción, porque la mente que sueña, por mucho que se empeñe, sigue unida, aunque no se comunica, pero sigue unida, porque eso es inmutable, eso no puede cambiar. Y entonces no hay tú y yo, emisor y receptor, es todo lo mismo, es una única mente. No se pierde la individualidad, pero no hay pensamientos privados. Eso es lo que significa esta frase. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. Alégrate, que no eres ese cuerpo separado, sufriente, inquieto, temeroso. No, tranquilízate, no estás solo. Simplemente quieres creer que lo estás. El ego te lo oculta. El ego te lo oculta. Sí, eres un cuerpo, estás separado, estás solo. Todo lo demás está fuera. Y dentro estás tú solo.
El ego te oculta la realidad, la verdad, porque esa parte de la mente con la cual estamos identificados dentro del sueño y que diseña todas estas experiencias, esa parte es una mente unida. Si no, ¿de qué íbamos a tener todas estas experiencias en conjunto si es que todos nosotros las estamos diseñando en el fondo? Lo que pasa que en este diseño que hacemos fragmentamos pequeñas píldoras de nuestra mente y las asociamos a cuerpos y las ponemos a interactuar como si estuviesen separadas. Pero la mente que diseña es una mente unida, porque eso no se puede cambiar, no puede ser modificado. Un pensamiento no puede romper la mente a la cual pertenece, y pertenecemos a una mente divina. Y punto y final. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta. El ego no quiere que te des cuenta. Por eso el ego, cada vez que diseña una experiencia en asociación con un cuerpo, ya sea este físico, ya sea este energético, ya sea este un cuerpo mental, pero en diferentes niveles del sueño, cada vez que lo hace, ¿qué decíamos? El siguiente nivel mental, clink, clink, olvida. El nivel mental que diseña niveliza un nivel mental que ya no se acuerda de que él mismo lo ha decidido. El ego te lo oculta, dice el curso. Pues no quiere que seas consciente de ello, porque si fueses consciente de ello no estarías en esta pantomima de guión dramático, tragicomédico, trágico muchas veces, tragicomédico las más, irónico, sufriente, irreal, pero con apariencia de realidad. Esa apariencia de realidad es un engaño de un nivel de la mente que quiere que este nivel de la mente que lo vive no se entere. No es más, tendremos que repetirlo muchas veces, porque tantas veces lo repitamos, al final lo acabaremos aprendiendo. Eso lo hemos dicho ahora en estas últimas sesiones. Lo dice el manual para el maestro. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? ¿Te imaginas esa gran mente de la cual participamos, fuera de la cual no hay nada, y tú perteneces a ella? Entonces tú, lanzando mensajes de ataque a nadie, porque no hay nadie al otro lado, porque al ser una mente compartida, eres tú también. Entonces vas a sentir lo que expreses. Lo que expreses lo vas a sentir. Expresas amor, sentirás amor. Expresas ataque, sentirás en ti ese ataque, porque no hay receptor. Bueno, pues eso nos ocurre aquí exactamente igual, aunque aquí pensamos que sí hay receptor y entonces pensamos que podemos atacar al otro. Pero en realidad lo sentimos nosotros, porque esto es una ficción. En la realidad, esa solamente hace que la sensación sea compartida. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre aquí, solo que nos sentimos mal y no sabemos por qué. Proyectamos fuera de nosotros ese sentimiento pensando que nos liberamos de él, baja al nivel de la mente de la experiencia. Este último nivel, esta última muñequita ya no se acuerda de nada y piensa efectivamente que lo que hace no le repercute completamente. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? ¿Quién se acusaría, se declararía culpable y se condenaría a sí mismo? Bien, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Y eso es de lo que el curso quiere que nos demos cuenta.
Marifer dice, nosotros también a nivel de la mente creamos, entre comillas, los accidentes que nos llegan a ocurrir. Completamente, totalmente, así de directo y de preciso. Creamos los accidentes que nos llegan a ocurrir. Fabricamos, dice el curso, o creamos falsamente para diferenciarlo de la creación natural, que es la cocreación con Dios. Fabricamos todo, toda la experiencia del sueño lo fabricamos, en muy diferentes niveles. Fabricamos unas secuencias de vida con unos propósitos concretos, para vivir unas determinadas circunstancias. Esta vez voy a tener una vida con pobreza, esta vez voy a tener una vida con torpeza, esta vez voy a tener una vida con enfermedad, esta vez voy a tener una vida con sensación de poca valía, esta vez voy a tener una vida con riqueza, en esta vida voy a tener muchas relaciones, en esta vida muy pocas, en esta voy a ser un discapacitado, en esta voy a morir antes de nacer. Bien, lo único que puede modificar el prediseño de una secuencia que se realiza con anterioridad, en conjunto con las otras mentes involucradas en el sueño, que todas fragmentan en los personajes que luego interactúan. Todo esto a nivel no solo de todo el universo físico, sino de todo el sueño. O sea, nuestra mente es poderosísima. Lo único que puede modificar esto, lo único es el aprendizaje. Es que la mente en los sucesivos niveles involucrados vaya aprendiendo. Pero ahora, este fragmento, como está completamente focalizado en el mundo físico, es como si el mundo físico fuese una rendija a lo lejos muy brillante, pero que estamos completamente focalizados en ella. Nuestra mente se focaliza, fragmentada en esa rendija que es el mundo físico. Y entonces, ahora tenemos que dirigir el aprendizaje desde aquí. Es como que la conciencia interna egoica se asoma, se abre y se asoma a la ventana física y está ahora asomado mirando a la ventana física. No está mirando a otras dimensiones de experiencia. Está concentrado en la ventana física por decisión propia, y el fragmento que se asoma no sabe nada de que hay otros detrás que han diseñado ese asomo a la ventana física con un nacimiento. Y entonces nuestra única posibilidad es darnos cuenta desde aquí. Qué difícil, ¿verdad? Darse cuenta de qué ocurre desde aquí. Qué difícil, pero tenemos las ayudas. Las tenemos. Esta y otras, ¿vale? Y otras. Bien. Pues vamos al punto 15. Esto parece que se está animando. Ahora somos algunos más. Bien. Y además, sorpresa, el porcentaje de españoles mexicanos ya va cambiando, ¿eh? Ya se está igualando. Bueno, bien. Punto 15. El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti, al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpabilidad. Bien. La proyección, el mecanismo de la proyección. Ese mecanismo mental por el cual nosotros conseguimos que este nivel del sueño nos parezca real. El mecanismo de la proyección es evitar darse cuenta
de la responsabilidad que tienes en el diseño de todo esto, evitar darte cuenta que está diseñado por ti y adjudicar la causa de lo que te ocurre a circunstancias externas, proyectar en el exterior la causa de lo que te ocurre, sentirte víctima del mundo. No hay nadie que experimente secuencias en el plano físico que no proyecte en mayor o menor medida, dado que es una estructura básica y fundamental del diseño del sueño de ilusión, la proyección básica y fundamental. Aunque recibamos la información de que nuestra mente en realidad está proyectando, dada la apariencia de realidad que tiene el sueño, no nos lo terminamos de creer. Y aunque finalmente acabemos creyéndolo, nos es complicado mantener en el tiempo la conciencia de que estamos proyectando. Si lo lográsemos, no nos sentiríamos víctimas del mundo en ningún momento. Y al no sentirnos víctimas del mundo en ningún momento, al recuperar la conciencia de que somos nosotros los que en mayor o menor grado diseñamos o consentimos o coadyuvamos al diseño de todas las experiencias que vivimos, entonces no cabría bajo ningún concepto la ira, no cabría el miedo, no cabría el ataque, no cabría la preocupación, no cabrían ninguno de los sufrimientos de muy diversa índole que tenemos en estas experiencias. Fijaos qué importante es darse cuenta de que dentro del sueño nuestra mente actúa bajo el mecanismo de la proyección y nos impide asumir la responsabilidad de ser codiseñadores, cofabricadores de todas estas experiencias con sus guiones dramáticos, con sus personajes, con su escenario físico, que nosotros en diferentes niveles de nuestra mente egoica diseñamos a la perfección entre todos para que dé la apariencia de real. No tenemos otra opción que darnos cuenta que el mecanismo de la proyección es el que nos tiene cautivos. No hay otra. El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti, al creer que es otro, y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpabilidad. Bien. En la proyección, además, se produce un fenómeno que al ego le viene muy bien, y es el de ver la separación entre tú y tu hermano, los intereses divergentes, su maldad, su afán de arrebatarte algo. El conflicto es fundamental, y el conflicto viene dado por la separación. ¿Cómo podrías tener conflicto a algo si estuvieses tan unido a ello que te confundieses con ello? ¿Cómo podría haber conflicto en ese caso? ¿Qué conflicto hay entre el bebé dentro del seno de la madre antes de nacer? Hay una unión extraordinaria. Bien, pues nuestra naturaleza real es una unión más extraordinaria, porque la confusión es completa. Se comparte una misma mente. ¿De acuerdo? Entonces, no puede haber conflicto. El conflicto solamente surge bajo el diseño de la separación, bajo el diseño de los cuerpos, bajo el diseño de los diferentes intereses, de las identidades falsas que, percibiéndose incompletas y carentes, buscan apropiarse de lo que es escaso en el mundo para
atesorarlo en detrimento de los demás. Ese es el diseño. Y el ego lo consigue plenamente. Y todas nuestras mentes identificadas con los respectivos roles egoicos realizan este diseño a la perfección. Y aquí estamos todos. Bien. Dice... User Ana is waiting for you. Debe ser que hay una pregunta de Ana, pero tampoco me aparece la pregunta y no sé muy bien cómo salir de ahí. Bueno, bien, seguimos. Igual pulsando en el usuario. ¿Vale? No. Bueno, pues supongo que Alma o Patricia ayudarán a que se restablezca el chat, porque ahora en vez de chat aparece el mensaje User Anna is waiting for you. Bueno, bien, seguimos. Dice, e incluso si tú sufres, el otro ha de sufrir aún más. El supremo engañador, fíjate cómo le llama aquí Jesús al ego, el supremo engañador, claro, engañador no, porque a esta pequeña muñequita última la tiene completamente manipulada y engañada. A este nivel de la mente profundo del sueño, que es nuestra conciencia de vigilia, el último lo tiene engañado no, lo siguiente, no se entera de nada. Bien, ya me responde Alma que se fue Ana. Bueno, vale, pues que vuelva. La recibimos con los brazos abiertos. El supremo engañador reconoce que esto no es verdad. La proyección, en general, trasladar la culpabilidad a otro para verle malo, causante de tus males. El supremo engañador reconoce que esto no es así. Pero como enemigo de la paz que es, los obstáculos a la paz son sencillamente estar identificado con alguien que lo que ama es el conflicto. Estar identificado con esa personalidad que resulta de ese sistema oscuro de pecado, culpa y miedo. Esa personalidad egoica. Como enemigo de la paz que es, te incita a que proyectes todos tus mensajes de odio y así te liberes a ti mismo. Eres un cuerpo, estás separado. Hay otros cuerpos que quieren tu mal, son malos. Con lo cual, ya tienes el conflicto servido. Proyectas todos tus mensajes de odio y entonces te dice el ego, si él es malo, no lo eres tú. Recordemos ese ejemplo que hemos puesto varias veces de el comportamiento egoico estructural de este nivel del sueño. Fijaos, un niño de 3, 4 años jugando con otro niño de 3, 4 años. ¿Qué experiencias han podido tener estos niños para reaccionar de esta forma? Fijaos, va corriendo uno detrás del otro. La distancia entre ellos es de 3 metros. El de adelante se cae e inmediatamente se levanta del suelo y dice, por tu culpa me has puesto la zancadilla, me has empujado, por eso me he caído. No le ha tocado. Estaba a 3 metros. Pero el mecanismo de la proyección, que es previo al nacimiento, por supuesto, porque es otro nivel de la mente, actúa enseguida. Lo tenemos injerto. El mecanismo de la proyección es que uno se siente culpable y trasladando la culpa a otro y viéndole al otro como el culpable, como el malo, cree que se libera de esa culpabilidad. El niño se ha hecho sangre. Su madre le va a regañar. Le va a decir su madre, ¿ves lo que te ocurre por correr? Que estás alocado. Y el niño
le pasa todo eso por la cabeza, se siente culpable y proyecta la culpa y señala al hermano. Tú me has empujado, tú me has tirado al suelo. Piensa que se libera de la culpabilidad. Esto es lo que está describiendo el curso. Esto es lo que nosotros hacemos constantemente. Fijaos, lo hacemos en cualquier nivel. Siempre, siempre, siempre que pensemos que algo externo a nosotros es el causante de alguno de nuestros males, de alguna de nuestras incomodidades, siempre, sin excepción, que pensemos que algo externo a nosotros nos condiciona, nos determina, nos aprisiona, nos causa cualquier tipo de perturbación, siempre es proyección. Siempre. Entonces, ese mecanismo estructural de estas secuencias del sueño que manifiestan los niños nada más casi nacer, en cuanto tienen un poquito de desenvoltura, ponen de manifiesto inmediatamente, eso es permanente en toda nuestra vida, que es una vida de identificación egoica, hasta que te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y cuando te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo, todavía, desde que tienes noticia de la proyección y de lo que te juega y lo que te engaña el ego, todavía sigues muchos años. Todavía después de que te repitan muchas veces, lo digo por mí, que yo no solo me lo repito, sino que os lo repito a vosotros. Bueno, pues todavía hay cientos de ocasiones en las cuales me sorprendo pensando que soy víctima de algo. Y el segundo, como dice el curso, es el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo, acuérdate, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, la representación de la parte de nuestra mente que no está soñando dentro del sueño. Es un aspecto personal de Dios. Y entonces el ego habla primero y dice, eres una víctima, fíjate lo que te ocurre por culpa de esto o aquello, aquel o el otro, la sociedad, el sistema, el calentamiento global. Es una víctima. Y después llega el espíritu y te dice, hombre, otra vez te has dejado engañar. Alma de cántaro, como decía mi amiga María, otra vez te has dejado engañar. ¿Hasta cuándo vas a estar engañado por el ego, por el supremo engañador? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a rehuir tu responsabilidad? ¿Hasta cuándo vas a evitar tomar el cetro de poder de tu experiencia? ¿Hasta cuándo vas a dilatar el actuar como lo que eres? Un hijo perfecto y eterno de Dios, en estado puro. ¿Hasta cuándo vas a seguir representando esa baratija de papel que representas, de sufridor, de víctima? ¿Hasta cuándo? Pero si tampoco es una cuestión metafísica, si en esta misma experiencia nos podemos dar cuenta de lo que se transforma nuestra vivencia en cuanto recuperamos la responsabilidad sobre nuestros actos. Es sencillo, practicadlo, creedme, no hay nada más liberador que darse perfecta cuenta de que nada más que tus decisiones, ya sea en este nivel de tu mente, eso es evidente, o ya sea en otros niveles de tu mente, son las que determinan las experiencias que estás viviendo y que por lo tanto está a tu alcance su modificación. No es algo ajeno a ti su solución, lo parece nada más.
La única circunstancia que sería algo más compleja de llegar a ella es cuando tu secuencia de vida ha establecido algo estructural, como por ejemplo que naces manco. Y entonces, hombre, ya tienes que estar evolucionado para modificar ese previo diseño que has establecido. Se podría, porque dentro del sueño, pero bien, sería de nota de cum laude, ¿eh? No es usual, pero que no se nos escape. ¿De acuerdo? A ver, Mariel, yo no sé si hay alguna pregunta. Si no, esta es la primera realmente. Un comentario de Mariel. O pasamos del victimismo a sentirnos culpables. Bien, esto que apunta Mariel es muy interesante y el curso nos lo avisa. El curso nos avisa que cuando dejas de ver la culpabilidad en el exterior, es decir, cuando dejas de proyectar esa culpabilidad, es decir, cuando dejas de ver a los demás culpables simplemente porque te quieres liberar de una culpa previa que tú sientes, cuando dejas de hacerlo, cuando logras dejar de ver la culpabilidad en los demás, dice el curso que existe una marcada tendencia a verla en ti mismo. Pues no. A ver, a mí me ocurre una desgracia. Situación 1. Esta desgracia me ocurre porque el mundo es injusto y además este venía conduciendo el coche borracho y ha chocado conmigo y fíjate y lo que ha ocurrido y me he roto un brazo, por no decir algo más trágico. Bien, primera situación. Te das cuenta de que no hay culpabilidad fuera de ti, en ese que conducía el vehículo, sino que esto ha sido un codiseño de ambos. Vale, ahora te avisa Jesús, existe una marcada tendencia, cuando dejas de ver la culpabilidad fuera de ti, a verla en ti. Y es posible que te empieces a sentir culpable de haberte roto el brazo. Ya no veas la culpabilidad en el otro, pero empieces a sentirte culpable tú. Tampoco. No hay culpas. Hay afán de vivir, de experimentar diversas situaciones que en circunstancias previas a cada experiencia de vida hemos codiseñado. Así tal cual. Bien, ¿cómo se modifica esto? Pues dándose cuenta de que incluso desde aquí un curso de milagros te puede ayudar a sustituir las identificaciones con creencias limitantes. Claro, porque yo tengo mala suerte, porque todo me sale mal, porque en el fondo, porque soy malo y entonces me lo merezco, bla, 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 del ego. El milagro es sustituir esa creencia por otra creencia. Por ejemplo, hay una marcada creencia en el mundo de la escasez a pensar, no me merezco tener abundancia, no me merezco ser rico, no me merezco cosas buenas. Esto es en un nivel más o menos inconsciente, pero es que podéis localizar todos vosotros a personas que conscientemente te lo dicen. No, yo no me merezco nada de eso porque yo he nacido pobre y lo voy a seguir siendo toda mi vida y porque además no me lo merezco. Y quien no lo dice y lo manifiesta en su experiencia es que en el nivel subconsciente está identificado con esa creencia. El curso de milagros es el milagro de sustituir esa creencia por otra, porque ese que es el auténtico milagro, que es actuar en la causa, que es el pensamiento, que es desidentificarse del ego y reidentificarse con el espíritu, ese milagro, que es el cambio de mentalidad, se va a trasladar a la experiencia. Y entonces se va a producir lo que aquí se conoce como un milagro físico. De repente esta persona ha cambiado su vida, de repente ha empezado a recibir, cuando se ha dado cuenta
de que dar no era perder. Y lo vive así, por ejemplo. Bueno. Más preguntas. Esto de repente me despisto y surgen un montón. Bueno. A ver. Sí, lo que comentaba Mariel. Luego hay unos saludos. Y Marifer dice, me da risa porque de hecho hace 2 semanas iba con unos amigos y chocamos. ¿Y qué pensasteis, Marifer? ¿Qué pensasteis de quién tuvo la culpa, Marifer? ¿De quién fue la culpa? Cuéntanos de quién fue la culpa. Pues fue culpa de este o de aquel, o fue mi culpa. Las culpas. ¿Qué culpa? Culpa. Suprimamos ese vocablo de nuestro lenguaje. Comenta Charo un agradecimiento. Dice Toñi, culpable de haber codiseñado una experiencia absurda con unas consecuencias catastróficas. No es fácil. Bueno, Toñi, no es fácil. Dice Jesús que no se percibe como fácil, pero en realidad sí que lo es. Yo no lo percibo como fácil, pero sí entiendo cuando nos dice Jesús que no es difícil. Sí lo entiendo. Porque en alguna ocasión, poquitas, me he dado cuenta de que cambiando de mentalidad, esos momentos que lo consigues de una forma extraordinaria, ¿no? Cambias de mentalidad y cambia tu experiencia, porque cambia tu emoción, porque cambia tu forma de actuar, porque cambia el ejemplo que produce en las otras mentes. Comunicas otra cosa y el milagro se extiende, y esa situación en la que había involucradas un conjunto de personas cambia. Doy fe, y no soy notario, doy fe, cambia, de verdad. No se percibe como fácil, pero salgamos de la zona de confort, ese término que es tan usado por los coaches o, ¿cómo se dice? Bueno, los psicólogos, sí. Salgamos de la zona de confort, seamos audaces, arriesguemos un poco y abordemos con otra mentalidad los acontecimientos de siempre. Probemos, como en un laboratorio, no hace falta que nadie se dé cuenta, eres tú el que tiene que probarlo. Lori dice, ¿cómo trabajar la culpa en mis pacientes en terapia? ¿Cómo liberar a mis pacientes de la culpa en terapia? Bueno, esto es interesante, Lori, porque, fíjate, los psicólogos de la psicología tradicional tienen sus herramientas. Las herramientas es, en la psicología tradicional, hacer ver a la persona con ejemplos prácticos que su comportamiento no es culpable. Pero hacer ver a una persona que su comportamiento no es culpable dentro del laberinto del sueño de ilusión, a veces puede ser complejo. Porque a una persona que esté en la cárcel por un delito grave contra, por ejemplo, pues un menor o algo realmente truculento, ¿no? Convencerle de que no es culpable no es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque dentro del laberinto, dentro del mundo de ilusión, llega un momento en el que no puedes ver con claridad qué es lo que ocurre. Tú sí puedes convencer de que no es culpable a una persona que se siente culpable
vete tú a saber, pues porque piensa que no habló lo suficiente con sus hijos de pequeño, o alguna cosa así. Sí, puedes convencerle, oye, mira, que no, que te has sentido culpable innecesariamente, pero que realmente, mira, les proporcionaste educación, estuviste detrás cuando tuvieron problemas, fuiste una persona que de una forma u otra les educó. ¿Por qué te sientes culpable? Entonces, sí, bien, ahí puedes conseguir, pero hay casos en los que ya no es tan sencillo conseguir que una persona no se sienta culpable. Entonces la única forma es el anclaje metafísico. Es lo que el curso le llama el perdón de las ilusiones. ¿Cómo se realiza el perdón de las ilusiones? Solamente a través del anclaje metafísico. ¿Cuál es el anclaje metafísico? No eres esto, no eres un cuerpo. Estás soñando, nada de lo que haces es real. Y estás tan identificado con la locura del ego que cualquiera de estas cosas que hagas es precisamente para sentirte culpable. Pero ¿acaso tú te sentirías culpable porque en una pesadilla a las 3 de la mañana tú has atacado a alguien? Te despertarías del sueño y dirías, es una pesadilla. No te sentirías culpable. Estarías todavía unos minutos con esa emoción de culpa instalada, pero en cuanto pasase 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, estarías otra vez con la sonrisa diciendo, vaya pesadilla he tenido más rara. Bueno, el anclaje metafísico es eso mismo. Oye, el supremo engañador no te va a permitir fácilmente, después de este diseño tan preciso que ha realizado, que te des cuenta de que todo esto no es real y que es un sueño y que lo único real es una gran mente que vive en el paradigma del amor perfecto y que eso no cambia. Bien, pero si tú empiezas a comprobar que teniendo esa mentalidad, al principio, en los pequeños detalles de tu vida, poco a poco cada vez más, la vigilancia de tu mente, siendo consciente constantemente, no soy culpable, tampoco lo es el otro, esto es un sueño, no ocurre, todo mi pasado es como si no hubiese existido. Lo único que me ata ahora mismo y me aprisiona es el recuerdo de la culpabilidad de hechos pasados, pero no son reales. Si tú esto lo interiorizas con la práctica, con el esfuerzo, saliendo de esa zona de confort, llega un momento en el que consigues no sentirte culpable, pero hayas hecho lo que hayas hecho, porque lo que es sueño es sueño. Y un sueño puede ser de inquietud, de angustia, de miedo o de terror, pero es un sueño. No hay grados de dificultad en los milagros, porque cambiar de mentalidad con respecto a tus acontecimientos, a tus acciones pasadas, si es un sueño, es un sueño. ¿Qué más da un sueño sobre una hormiga que sobre un elefante? Es un sueño. Y así se trabaja la culpa desde el punto de vista transpersonal con un paciente. Pero esto no quiere decir que no la trabajemos desde el punto de vista tradicional, Lori. La espiritualidad abarca el punto de vista tradicional, que es necesario porque date cuenta que la conciencia de vigilia con la cual nos desenvolvemos está convencida de que esto es real. Y entonces tienes que tratarla desde el punto de vista tradicional. Pero la liberación completa de la culpa, el perdón del curso es esto no está ocurriendo. Y esa solo se alcanza con la terapia transpersonal, con el anclaje metafísico, nada más. De esa forma podrías convencer a alguien que aparentemente ha diseñado una secuencia de vida con acciones que aquí calificaríamos de tremendas, y a esa persona sí podrías liberarla de culpa con todo esto. De hecho, es que
un curso de milagros en una cárcel es una herramienta extraordinariamente potente. Extraordinariamente potente. ¿De acuerdo? Bien. Patti. Iván, ¿por qué a veces se siente uno mal por tener? Pues mira, hay una creencia generalizada en este nivel de la mente de que la riqueza es mala. Eso proviene de que hay una estructura de creencias subconsciente, egoica, de que somos escasos. Y cuando alguien se percibe y se siente profundamente escaso, de forma inconsciente e incluso a veces de forma consciente, entonces lo de la abundancia le parece malo. Y entonces cada vez que pasa a una situación de abundancia se siente mal, se siente culpable, porque está en contradicción con una creencia muy arraigada de su condición de escasez. Y son muchísimas, son mayoría, las personas que no tienen experiencias de abundancia porque en su sistema de creencias está: la riqueza es mala, es corrupta, es material, no es nada espiritual. Y ese sistema de creencias va a perpetuar esa situación de escasez en esa secuencia de vida mientras no se cambie. Mientras no se piense: soy un perfecto hijo de Dios, completamente libre de toda escasez, abundante, pleno. Me lo merezco todo. Y de hecho, el curso, Jesús, nos dice, esto lo hemos dicho ya en alguna otra ocasión, que hay dos fases en la liberación. La primera, el abandono completo del sacrificio. Es decir, ama la abundancia. Ahora mismo en esta experiencia, para tú salir del sacrificio de la escasez, porque todo ese sacrificio viene de no soy bueno, no me merezco, a un nivel inconsciente. A un nivel más cercano, traduces esa creencia de no soy bueno, no me merezco en la riqueza es corrupta y no es espiritual. Y luego se manifiesta en tu experiencia directa con escasez. Primero, sal del sacrificio. No es mala la abundancia material, porque primero tienes que abandonar el sacrificio y aceptar toda la abundancia que te pueda venir. Toda es para ti, te la mereces, disfrutar de ella al máximo. Y cuando ya la tengas, la trascenderás y de forma natural te darás cuenta cuando te hartes de que no te produce felicidad real. Pero para eso, primero hay que superar el sacrificio. El sacrificio es no me merezco, por lo tanto me genero experiencias de escasez como castigo, porque no valgo. ¿Qué voy yo a tener nada de eso? El ego, con la inserción de píldoras de identificación con la escasez en los niveles de la mente cercanos a la ventana al plano físico. Y entonces al final, ¿cómo te engañas a ti mismo para justificar tu escasez? La riqueza es corrupta y es mala. Los ricos, fatal. Fatal, fatal. Nos oprimen, nos explotan, horroroso. Y entonces tú mismo te estás cerrando la posibilidad de la abundancia.
Y entonces vives en el sacrificio. Para liberarse del sacrificio hay que liberarse en esta experiencia, completamente. Y después trascenderás esa abundancia al darte cuenta, como dice precisamente este epígrafe en el que estamos tratando ahora mismo, de que no te proporciona placer real, confundes el placer con el dolor, y toda esa abundancia física llegará un momento en el que sencillamente te aburra. Pero hay que pasar por ahí. Con lo cual, alégrate. A donde tienes que ir es hacia la abundancia. Que ahora mismo a nadie nos importa un poco de abundancia. Fenomenal. Llegará un momento en el que lo único que te produzca dicha sea, como dice el curso, la comunicación desde una mente reidentificada con el espíritu, la enseñanza de esa reidentificación, el ejemplo y el amor y todas las manifestaciones del amor y la ternura y la caridad y la misericordia, pero siempre eludiendo que vengan desde el sacrificio, siempre, ¿vale? Bueno, y dice Charo, sí, porque a mí me pasaba, ahora soy más consciente, pero sí, a todos nos ha pasado. Todo esto en realidad, en mayor o menor grado, son experiencias comunes, porque todos los que estamos aquí estamos en toda esta locura. Entonces sí. Dice Marifer, me di cuenta que en un grado me sentía culpable, pero no por el accidente. Creo que fue mucha culpa acumulada. Bueno, claro, es lo que hemos comentado antes. Alguien tiene que ser culpable. La cantinela del ego en el mundo es alguien tiene que pagar por esto. Alguien tiene que pagar por esto. De hecho, los sistemas de civilización se basan en que alguien tiene que pagar por lo que ocurre. Por eso, en los países avanzados hay un sistema de aseguramiento de seguros tan completo y extendido, porque cualquier cosa que te ocurra, vas andando por la calle, te resbalas en el suelo, te rompes la crisma, la cabeza, y enseguida te vas al abogado a que reclame al ayuntamiento, o vete tú a saber a quién le corresponde que ese suelo no sea resbaladizo. Bien, alguien tiene que pagar por ello. Ese es el sistema del mundo. Por eso, cuando ocurre un accidente de coche, pues se investiga a ver quién es el culpable. Es así, es lo que queremos, es lo que hemos diseñado. Queríamos experimentar la culpa, pues la tenemos por todas partes. Entonces, ¿quién quiere experimentar lo liberador que es dejar de ver culpa en el mundo? ¿Quién quiere experimentar lo liberador que es olvidarte y a otra cosa mariposa? A otra cosa mariposa. Y no estar toda la vida, claro, porque iba borracho y se chocó conmigo y fíjate, y me he quedado... no puedo mover ya bien la mano porque se me rompió y toda la vida rumiando la culpa. ¿Quién quiere saber la liberación que se siente cuando uno abandona el juicio, abandona el ataque, abandona la culpa, abandona la visión culpable del mundo? Pues probémoslo. Lori, pero si no conocen UCDM, esto es en relación con la pregunta, ¿cómo les explico a mis pacientes de terapia cómo les libero de la culpa? Pero si no conocen UCDM, pues
de forma indirecta. ¿Cuánta gente no quiere hablar de Dios empleando la palabra Dios? Y entonces hablan del poder superior, hablan de el subconsciente, en fin, pues claro, hay que llegar al nivel mental en el que se encuentra esa persona y hablar de forma que lo comprenda y que no lo rechace. Cada caso pues tiene su forma de hacerlo. Hay que ver las circunstancias en las que esa persona está, hasta dónde puede admitir, hasta dónde se le puede decir, qué es lo que no va a crear o sí va a crear rechazo de lo que oiga. Yo, por ejemplo, en mi ejemplo personal, por si te sirve de algo, yo tampoco me entretengo yo soy muy claro y digo, mira, te voy a contar un cuento. Esto es un cuento que te lo puedes creer o no, pero va a venir bien para esta terapia. Y les hablo del proceso de la separación. Y les digo que es un cuento. Pero que nos vamos a basar en él. Es un cuento terapéutico, ¿no? Y entonces, pues les cuento pues lo que tantas veces he contado aquí del proceso de la separación. Y lo oyen. Y digo, mira, que no te lo tienes que creer. Es un cuento que nos iremos refiriendo a él luego, posteriormente. Y entonces, una vez que le has soltado el cuento y les has explicado qué hacemos aquí, pues a partir de ahí se empiezan a comprender las cosas. Porque aunque no lo hayas establecido sino como un cuento y al principio te haya mirado un poco raro, como diciendo, jo, lo que me está contando, pero luego empieza a darse cuenta de que hay consistencia en todo eso que estás explicando. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí, lógicamente, pues poco sabemos, cada maestrillo tendrá su librillo y hay que ir probando y viendo y bueno, pues también yo entiendo, Lori, que da reparo hablarle a una persona de todas estas cuestiones y que piense que estás loco, ¿no? Eso da reparo, pero también hay una interacción muy interesante en ver cómo te sientes tú, en ver si el que el paciente piense que estás loco es soportable para ti. Hay un aprendizaje también para ti ahí. Entonces hay que, bueno, explorarlo, a ver qué ocurre. ¿Vale? Estos vídeos míos, bueno, yo tengo una vida que se podría llamar por el mundo normal, en la cual trabajo y bueno, pues estos vídeos míos tengo dos cuentas en Facebook, una es la cuenta del trabajo y otra es la cuenta de prospector, pero algún email me he debido enviar de una a otra y entonces la gente del trabajo pues ha llegado a ver mis vídeos de prospector. Pues, ¿qué se le va a hacer? Oye, que te he visto en un vídeo, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Y ya está. Así es. Y en el fondo, pues todas estas cuestiones lo que producen es un enfrentamiento a lo que uno siente, a los miedos, a la aceptación de la referencia externa, a trabajar con ello, ¿no? Es muy interesante. Luego dice Ana, ¿esto quiere decir que podemos sanar solo y únicamente nuestra mente del sueño de la culpa? Solo sana la mente. Nada más. Todo el resto de cuestiones que vienen a continuación son el efecto de haber sanado esa causa que es la transformación de un sistema de creencias en otro. Como lo que nosotros vivimos es el espejo en el que se proyecta nuestro estado mental, pues al cambiar nuestro estado mental, el espejo
o la pantalla que recibe esa proyección va a proyectar otra cosa. Sí, solo sale a la mente. Aunque la pantalla pueda hacer ver que sana el cuerpo, que sanan las relaciones, que sana... Claro, es el efecto. Se transforma, como dice el curso, el sueño de terror en un sueño feliz. Bien, dice Carmen, qué culpa, qué paciente, si somos uno. En todo caso, lo que hay que trabajar es el perdón. Exacto, pero no confundamos los niveles. No confundamos los niveles. Los pacientes pueden estar en un nivel absolutamente identificado con la realidad del escenario. Y entonces, el buen maestro no genera miedo en el alumno. Hay que encontrar la forma por la cual tú puedas transmitir estos conceptos sin que la persona entre en pánico. Eso nos lo avisa el curso al principio. Nos dice al final del capítulo 1 que los primeros conceptos del curso hay que entenderlos y estudiarlos muy bien para que no ocurra que, siguiendo con los capítulos posteriores, no puedas comprender bien tu relación con Dios y entres en pánico. Y entonces, por eso, pues, hay que intentar ponerse en el nivel de la mente de la persona que lo recibe, ¿no? Yo a veces pues soy demasiado directo. Oye, te voy a contar un cuento, pum, y le suelto el proceso de la separación. Y entonces, bueno, pero es un cuento, ¿eh? Lo que pasa es que me quiero referir a él. Entonces ya ahí se rompe una gran barrera, ¿no? Al principio puede pensar que, pero luego va viendo que ahí hay algo. Bien. Pues más preguntas. Dice Inma. Buenas noches, Iván. ¿Alguna vez el ego jugó contigo haciéndote dudar de la enseñanza de un curso de milagros como más de lo mismo? Sobre la presencia consciente, ¿no es más fácil vivir desde ella y ya está? Bueno, la primera pregunta, Inma, yo afortunadamente, oye, muchas otras cosas sí, pero afortunadamente nunca he tenido periodos de crisis con lo que el curso dice. Es decir, más que nada, lo que he tenido es crisis de ser perfectamente consciente de lo que dice el curso, pero sin embargo tener grandes dificultades de ponerlo en práctica. Y entonces decir, bueno, aquí lamentablemente lo que está ocurriendo es que yo claramente no quiero avanzar más. No he proyectado sobre el curso en ese caso. En mi caso particular, sí conozco gente que ha proyectado sobre el curso, que ha culpabilizado al curso de no entender, de que su experiencia no mejore, si es que al final esto es una cosa que es un galimatías, que es una comedura de cabeza, no sirve de nada. Y sí, conozco gente que ha proyectado. En mi caso no. En mi caso yo no he dudado. Lo único que bueno, pues el ser perfectamente consciente de todo lo que implica esta enseñanza sí me ha generado crisis personales de decir, no avanzo más y no avanzo más indudablemente porque no quiero. Y claro, cuando ya te enfrentas a que no quieres avanzar más, pues ahí sí puede ser que te desazone un poco, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es decir, bueno, oye, yo estoy en mi proceso, pongo mi buena disposición a disposición, valga la redundancia, de esa otra parte de mi mente que está identificada con el espíritu. Pido ayuda a quien me la pueda facilitar, que están ahí y la pueden facilitar, y oye, aceptación y para adelante, ¿no? Sobre la presencia consciente, ¿no es más fácil vivir desde ella y ya está? Sí,
Es más fácil vivir desde la presencia consciente. Me recuerda a Eckhart Tolle, ¿no? La presencia, estar presente. Sí. Sí. ¿No es más fácil vivir desde la presencia consciente? Sí. Si la logras es más fácil. Pero yo te cambiaría la pregunta. ¿Es más fácil lograr estar constantemente en presencia consciente? Es fácil, claro. Si tú logras la presencia consciente, pues es que tienes un alto nivel de integración del perdón. Es que es como que hay un centro en ti que es esa presencia consciente, y todo lo externo parece que deja de interactuar contigo como antes, ¿no? Sí, por supuesto, es más fácil vivir desde la presencia consciente, pero la presencia consciente no llega por arte de magia, ¿vale? Es un esfuerzo constante que proviene de la motivación, del entusiasmo por estar convencido de que vas a ser más feliz y vas a estar mejor. Y entonces ese esfuerzo y esa aplicación práctica te lleva a la presencia consciente. La presencia consciente al final es no creerte el mundo que estás viendo y estar centrado en esa otra sensación interna que te proporciona la paz, que es decir, yo estoy alineado con esa sensación y entonces ya lo que pueda producirse fuera de mí no me mueve como antes, ¿no? Bueno, sí es más fácil desde la presencia consciente. Ahora, la presencia consciente requiere un trabajo, ¿vale? Y ese trabajo, pues el que quiera estar mejor lo hará, y el que no, que es lo que comentaba yo antes, que a mí me ha ocurrido a veces de decir, bueno, pues aquí estoy atascado. El curso le llama la bifurcación del camino. La bifurcación del camino en la cual pues puedes estar, ya has comprendido qué es lo que ocurre, ya sabes cómo funciona el mecanismo, pero ahí estás. ¿Esperando a qué? Pues vete tú a saber. ¿Esperando a qué? Sencillamente no lo deseas con intensidad, con la suficiente. No ha llegado la temperatura a 100 grados del agua y no se ha producido la ebullición. Ya llegará. No pasa nada. No pasa nada. Llevamos aquí eones. Ya llegará, ¿vale? Lo último, sentirse mal porque no llega. Bien, todo esto son razonamientos que hay que irse haciendo. Eso también es trabajo. Bueno, gracias también por esas expresiones. Yo mismo os aseguro que voy aprendiendo según todo esto se va suscitando, con lo cual yo os agradezco también el que estas preguntas puedan hacer que tengamos estas reflexiones, sinceramente, de verdad. María, lo que dice Inma me ha pasado. Pienso que a veces debo olvidarme ya del curso y no quebrármela tanto. Se refiere a la cabeza, supongo, a la mente. He estado a punto, pero a veces las emociones se vuelven a presentar. Es cuando regreso a un curso de milagros. Yo estuve una época en la cual, en esa época, bueno, pues yo tenía mi día de activaciones emocionales varias y diversas, y entonces llegaba a casa y tenía que ponerme con el curso para poder liberarme de esa ira, de esa tristeza, de ese resentimiento. Entonces el curso era el bálsamo, ¿no? Yo te digo que desde que empezó con el curso no he tenido retrocesos con el curso, pero sí conozco a gente que el haber dejado el curso de lado un tiempo, pues bueno, al final o ha habido un rechazo de plano, los menos, que los hay también y no lo han vuelto a ver más, o al final pues te das cuenta de que no hay otro camino. No hay otro camino. Y entonces cuando te das cuenta de que no hay otro camino, dices, bueno, este es un camino que percibo como
difícil, pero sé que no hay otro. Y cada vez que me doy la vuelta y voy para atrás, a los 100 metros, metafórico, me doy cuenta de que no hay otro camino y vuelvo hacia el curso. Porque tu conciencia de vigilia, la grandemente manipulada conciencia de vigilia, nivel mental muy manipulado por el otro nivel mental subconsciente egoico, esta, cuando se da cuenta de esta información, no es tonta y ya sabe que no hay más, no hay vuelta de hoja. Y entonces no es sencilla la vuelta atrás de esta información, ¿vale? Sigue diciendo María, me refiero a que mientras siga estudiando el curso, voy a seguir en lo mismo, siendo más práctico hacer el bien y lo demás desaparece. Pienso que el curso da muchas vueltas y mete muchos conceptos, pudiéndose resumir en vivir desde el bien, ¿Para qué profundizar y seguir en lo mismo del curso de milagros? Bueno, a ver, un curso de milagros tampoco se debe convertir en algo de lo cual dependas, porque llega un momento en el que un curso de milagros es un recurso de aprendizaje para que conectes con el guía interno, que es el que luego tiene que seguir guiándote. Estos pocos conceptos sirven para clarificar, para familiarizarte, para practicar, pero te llevan al guía interno. El guía interno, el Espíritu Santo, se pone de manifiesto en ti por la emoción. Esto lo hemos dicho también algunas otras veces. La emoción de paz, lo que te produce paz, lo que te hace sentir bien, lo que te resuena, lo que intuitivamente te dice que ese es el camino, desde el corazón, no desde la mente, desde el corazón. El camino del corazón, the way of heart, ¿vale? Eso es lo que el curso dice que tienes que seguir, al guía interno. Entonces, una dependencia del curso, bueno, oye, yo lo facilito y me gusta, es un entretenimiento también para mí el estar en contacto con él, ¿no? Pero si no pasas al guía interno, sigues en ese nivel de entrenamiento constante, ¿no? Y no pasas ya realmente a, venga, ya me he entrenado. Esto es un curso de entrenamiento mental, dice el curso. Bueno, ya me he entrenado, ya he calentado. Ahora a la carrera. A la carrera. Y la carrera es el guía interno, ¿vale? No dependamos del curso. No pensemos que la salvación es el libro. La salvación es la carrera con el guía interno. El libro es un periodo de entrenamiento, ¿vale? Bueno, y ya para ir finalizando, que se van haciendo la hora y media de sesión, nos dice Toñi, podría entenderse el esfuerzo como dejar de esforzarse y aceptar el proceso personal. Claro, es que el esfuerzo, Toñi, solo puede venir de la motivación. Porque si el esfuerzo viene de una planificación según la referencia externa, entonces aparece el sacrificio. Y en cuanto aparece el sacrificio, te dice el curso, no es por ahí. No es por ahí. Entonces, dejar de esforzarse es dejar de esforzarse en el sacrificio. Y nada más que esforzarse cuando te encanta el resultado de ese esfuerzo. Cuando lo persigues. Cuando estás
ilusionado, cuando, en el buen sentido, cuando estás esperanzado. Es el proceso creativo del artista inspirado, la motivación que te debe llevar a la práctica. En cuanto veas sacrificio, no es por ahí. ¿Vale? Dice Patti, ¿por qué el ego no quiere morir si yo lo manejo, si yo lo fabriqué? ¿Por qué parece tener libertad propia? Porque eres tú. Es un aspecto de tu mente. Es una parte de tu mente. Es uno de tus roles mentales. No puedes luchar contra él. No puedes menospreciarlo. Solamente es comprender. La expiación es comprensión. ¿Qué está ocurriendo en realidad? ¿Cuántas veces me va a engañar el ego? ¿Quiero seguir sufriendo? Es comprender. Claro, voy comprendiendo. Ya voy comprendiendo que el ego solo quiere que sufra. Lo voy comprendiendo. Entonces es reidentificarme con otras ideas. Con las del espíritu. ¿Cuáles son las del espíritu? Abundancia, plenitud, unión, ilimitación, amor, pureza. Reidentificarme con el espíritu. Felicidad, dicha, etc. Paz. ¿Vale? Parece tener libertad propia. Bien. Eres tú identificado con un sistema de creencias limitante. Tú mismo puedes decidir desidentificarte de ese sistema de creencias y reidentificarte con otro nuevo. Parece complicado, pero hay que ir entrando en esa interiorización, llevándolo a la práctica, experimentando. El laboratorio. Esto, en el fondo, es un laboratorio. Cuando te das cuenta de que esto es un laboratorio de aprendizaje, pues ya está. Todo lo que ocurre tiene el propósito de aprender. Cualquier otro propósito es secundario. Es como lo que dice Hartol del propósito primario y el secundario. Él se refiere a la presencia, lo que hemos comentado antes. ¿Cuál es el propósito primario de todo lo que ocurre en la vida? Estar presente. Él habla de reconocer la grandeza que existe incluso en lo que fabrica el ego dentro del sueño. Estar presente. Propósito primario, propósito secundario. Él pone el ejemplo de ir a tomar un libro de la estantería. Propósito secundario, tomar el libro. Propósito primario, sentir cómo te vas acercando. Mantener siempre esa admiración por todo lo que el Hijo de Dios fabrica, incluso dentro del sueño. Estar presente. Bueno. Verónica, yo he tenido experiencias milagrosas. Cada vez más he logrado pasar del miedo intenso a la paz interior en momentos de crisis. Continúa después. Solo rindiéndome y dejando que sea el Espíritu Santo el que decida, pues yo no sé nada. Ese es el camino. Muy bien, Verónica. María, ¿por qué los milagros son un cambio de mentalidad que a veces pueden modificar la forma y otras no? En principio, un cambio de mentalidad tiene su efecto siempre. Siempre. Pero, ¿realmente ha cambiado la mentalidad? ¿O ha cambiado en el aspecto con el que tú relacionas esa manifestación en la forma? Démonos cuenta que no solamente funciona nuestra conciencia de vigilia, funcionan muchos otros niveles de la mente de los que somos inconscientes. Nuestra conciencia de vigilia, de hecho, está muy manipulada por esos otros niveles de la mente. Pero desde aquí tenemos la posibilidad de irlos corrigiendo. Pero contemos con que funcionan. Nos dice el curso,
¿Por qué a veces has pedido cosas que están en consonancia con lo que el curso dice y no las has conseguido? Pues sencillamente porque estás ocultándote que hay un nivel de tu mente en el cual todo eso te aterra. Y entonces lo que desde la conciencia de vigilia pides, el nivel inmediatamente subconsciente cancela. ¿Lo estás deseando entonces? No. Lo estás deseando desde una parte de tu mente, desde otra no. Porque no hay nada que desee un hijo de Dios y no lo consiga. Nada. Con lo cual, si no lo consigue, es que no lo desea. Y puede ser que desde aquí piense que sí y en otra parte no. Para eso está el espejo de la experiencia. Ah, ¿no lo consigo? Pues es que a pesar de que desde aquí lo deseo, en otra parte no. Entonces tendré que practicar para ir llevando a los otros niveles de la mente este cambio de mentalidad. ¿Cómo? Practicando en el día a día, en situaciones específicas, hasta darme cuenta que es de aplicación generalizada. Ir interiorizando, ir integrando. Bueno, pues vamos a irlo dejando ya y casi esta última o penúltima de Toñi, el ego es el que siempre cuenta, así que esto es una pregunta totalmente egoica. ¿Cuánto tiempo hace que conoces el curso, Iván? Bueno, esta respuesta me la voy a reservar, Toñi. Y tengo mis motivos para ello, ¿vale? Y bueno, pues nada. Gracias y nos lo hemos pasado muy bien. Yo por lo menos. Y nada más, pues la siguiente sesión, pues ahí nos veremos. Mira, me acabo de congelar justo precisamente en el momento en el que hay que acabar. Pues Prospector UCDM.